Muy bien, continuamos con los problemas dentro del movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, el problema 3. Una flota que mide 18 metros avanza en línea recta con una rapidez de 15 metros sobre segundo, la cual es constante en este caso. Muy bien, si demora 12 segundos en cruzar completamente un túnel, la pregunta es de qué longitud era el túnel. Y en este caso tenemos una gráfica representativa de lo que estamos tratando de encontrar. Tenemos entonces nuestra flota tratando de atravesar el túnel y lo que queremos determinar en este caso es la longitud de dicho túnel, que le estamos simbolizando con una variable x, que no conocemos su magnitud, es correcto, pero que podemos ya decir de manera directa que va a estar medida en metros, puesto que nuestras unidades están en segundos, metros sobre segundos y metros. Entonces por ahí tenemos el primer análisis previo de lo que vamos a trazar en nuestro problema. Lo siguiente sería en este caso entender bien lo que significa cruzar completamente un túnel. Entonces, para eso podemos tratar de ver cómo sería nuestra flota cuando llega al final del túnel y podemos ver que en este caso no cruza totalmente el túnel. ¿Por qué? Si bien la parte frontal de la flota llega al extremo final de este túnel, el cuerpo de la flota como tal sigue dentro del túnel, por lo tanto no podemos concluir en que en este caso se cruzó completamente dicho túnel. ¿Cuándo va a cumplirse esta situación? Va a cumplirse cuando la cola de la flota termine de pasar dicho túnel. En este caso, ahora sí puedo expresar correctamente y decir que esta flota termina de cruzar el túnel. Entonces, lo que realmente queremos calcular va a sufrir alguna modificación, puesto que nosotros empezamos a contar este tiempo de 12 segundos cuando esta flota empieza a cruzar el túnel. Entonces el tiempo de 12 segundos va corriendo, va corriendo, va corriendo y no se va a detener en el momento que la flota llegue al final del túnel. Ya habíamos hablado de eso y dijimos que el cuerpo de la flota como tal sigue dentro del túnel, entonces el tiempo de 12 segundos sigue corriendo hasta que la flota termina de salir del túnel. Ese es en realidad el tiempo de análisis de nuestro problema, que corresponde, como el dato le indica, a 12 segundos de análisis. ¿Qué vamos a decir sobre esto y por qué es importante y relevante para nuestro ejercicio? Es por lo siguiente, porque el tiempo vamos a tomarlo de análisis considerando velocidades y distancias, en este caso la rapidez es de 15 metros sobre segundo, pero la distancia no es algo que yo conozca, porque para un tiempo de 12 segundos la distancia real de nuestro ejercicio es de extremo a extremo de nuestro análisis de tiempo, que estaría desde el principio del túnel hasta el donde acaba los 12 segundos de análisis. Que representa esto es la distancia total. ¿Y qué vamos a decir en este caso? Que a la distancia total le falta un pedazo. ¿Qué pedazo? La longitud de la flota como tal. ¿Y cuánto mide la flota? En este caso tenemos de dato y es un valor de 18 metros. Entonces la distancia real para nuestro análisis de 12 segundos sería sumar la longitud del túnel, que es x, más la longitud de la flota, que es 18 metros. Y esta termina siendo la clave para poder resolver nuestro ejercicio. Repito otra vez, e insisto con el tema, el tiempo medio de 12 segundos no va a acabar cuando la flota llegue al final del túnel, sino cuando termine de salir del mismo. Entonces se debe considerar para la distancia una suma de longitudes. Siempre va a ser, repito otra vez, una suma de longitudes. Entonces en este caso vamos a decir que de manera general para este tipo de problemas, que es un clásico de examen, vamos a tener que siempre sumar las longitudes. No importa si yo conozco al revés la longitud del túnel y no conozco la longitud de la flota, ¿la podré encontrar? Sí, claro que sí, solamente intercambiaríamos los valores, pero sigue siendo una suma. De la misma forma, podría ser que no sea una flota, que sea un tren, que igual es un medio de transporte que es largo, entonces se cumple igual la misma condición. De la misma forma, podría la estructura civil ser una obra diferente y podría no ser un túnel y ser un puente, por ejemplo. En ese caso se aplica la misma condición, pues, puesto que es una obra civil larga y el medio de transporte que estamos considerando también es largo, y cuando este llegue al final, el cuerpo del mismo va a seguir dentro de la estructura civil. Entonces siempre se va a dar esta condición. Lo que está marcado para distancia en un recuadro es casi para aplicarlo de manera directa si se entiende bien el concepto. Entonces en este caso, para agarrar los datos de recopilación que vamos a utilizar en nuestro problema, podemos concluir lo siguiente. En este caso la rapidez, no del túnel porque el túnel no se mueve, sino de la flota, en este caso sería 15 metros sobre segundo por dato.
El tiempo de análisis en este caso es de 12 segundos. Y en este caso, justo como lo habíamos mencionado, la distancia a considerar va a ser la longitud del túnel, que le hemos llamado X, más 18, que es la longitud de la flota. Y todo esto recién lo vamos a poder plasmar en una ecuación que nos permita llegar a una solución correcta. En este caso, si utilizamos la ecuación escalar de movimiento rectilíneo uniforme por las condiciones de nuestro problema, tenemos que la distancia es igual a velocidad por el tiempo. Reemplazando nos quedaría que la distancia es X sumado a 18. Y al otro lado tendríamos multiplicando una velocidad de 15 por el tiempo de análisis, que en nuestro caso va a ser un tiempo de 12. Y listo, ya tenemos casi resuelto nuestro problema porque tenemos una sola ecuación con una sola incógnita. Nos quedaría entonces que X es igual a 15 multiplicado por 12, el cual es 180, y ese 18 que está sumado a la izquierda de la ecuación pasa al lado opuesto a restar, con lo que nuestro resultado ya está básicamente definido, y vamos a decir que X, que representa la longitud del túnel, es un total de 162 metros. Y ya tenemos nuestra respuesta en este caso, la cual es correcta. Insisto con el tema, para la parte de nuestro procedimiento, la estructura civil puede ser un túnel, puede ser un paso largo, puede ser un puente, puede ser cualquiera de esas estructuras que sean largas. Y a la vez el medio de transporte puede ser un bus, puede ser una flota, un ómnibus, un tren, que es el ejemplo más clásico, que son medios de transporte que tienen movimiento, que son largos. Entonces se cumple siempre esta condición. ¿Qué condición? Insisto con el tema, la distancia siempre va a ser la suma de longitudes en este caso. Y con esto habríamos concluido nuestro ejercicio número 3.